Seguimos adelante tratando de desarrollar la base del programa de cirugía. De cualquier manera, siempre habrá que buscar más información. Ya tengo algunas preguntitas listas para largarlas más tarde. Ahora vamos a hacer dos videos. Recuerden que siempre los videos son cortos, no puedo hacer videos largos. eh, para los tumores de hígado. Em, Como ustedes saben, la gente confunde lo que es hígado con vías biliares. Entonces, hígado es el parénquima hepático. Y las vías biliares, o sea, los conductos hepáticos, el hepático común, colédoco, la vesícula biliar, aunque diga la gente que es el hígado, en realidad son las vías biliares del hígado. Ya vamos a ver algún dibujo donde se hace la confluencia en ese esquema del conducto colédoco con el Wilson para desembocar en la segunda porción del duodeno, cara interna. Entonces vamos a neoplasias del hígado y decimos que las neoplasias del hígado pueden ser benignas, malignas. O sea, los tumores de hígado pueden ser benignos o malignos. Las neoplasias malignas del hígado a su vez pueden ser primarias, o sea, y que se inician en el mismísimo hígado, o pueden ser secundarias, es decir, que vienen del colon, y es una metástasis de un cáncer de colon en hígado, del páncreas, y va al hígado, de un cáncer de mama, y va al hígado. Entonces dividimos en primarias y secundarias. Y las neoplasias malignas de hígado se dividen en epiteliales y mesenquimales. Entonces, las epiteliales son el hepatocarcinoma, el hepatoblastoma, el colangiocarcinoma, intrahepático o periférico, el hepatocolangiocarcinoma y el cistoadenocarcinoma biliar. Entonces, estas son las variantes epiteliales, pero tenemos que hacer foco y apuntar al hepatocarcinoma, que se origina en el hepatocito. Ahora vamos a neoplasias primarias mesenquimáticas, el angiosarcoma, el hemangioendotelioma, epitelioide, el sarcoma embrionario indiferenciado y otros. En realidad son menos frecuentes que el hepatocarcinoma. Entonces, carcinoma hepatocelular es una neoplasia maligna epitelial que se origina en las células del parénquima hepático. ¿Dónde? En el hepatocito. Ahí. Colangiocarcinoma es otra cosa, o sea, es una neoplasia maligna epitelial que se origina en las células epiteliales de la vía biliar intrahepática, o sea, de los colangiolos que están dentro del hígado. Entonces es del epitelio de los colangiolos. De ahí. Entonces, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático. Epidemiología. Una de las causas más comunes de muerte por neoplasias malignas a nivel global es el hepatocarcinoma, sobre todo en África y Asia. Si ustedes ven el mapa, en América prácticamente no hay ninguna sombra verde ni roja. Entonces, hay una distribución mundial asimétrica, donde la prevalencia de los factores de riesgo es muy alta. Y esa zona endémica es Asia y África. Si miramos la flechita verde, vamos a ver que los tumores de hígado tienen nuevos casos y tienen una mortalidad que van más o menos la barra, casi en la misma longitud. Pero si ustedes miran acá cáncer de mama, fíjense que los
nuevos casos es la barra verde. Y la barra más clara son los muertos. Quiere decir que hay más sobrevida cuando hay cáncer de mama que cuando hay cáncer de hígado. Y aquí tenemos en este esquema hombres por un lado y por otro lado mujeres. Y aquí la barrita que corresponde a los hombres, cáncer de hígado, y las mujeres. Fíjense que es más frecuente en varones que en mujeres. La mayor prevalencia en el sexo masculino y en la raza negra es universal, y más en las zonas endémicas, o sea, en África y Asia. De modo que esto simbolizaría entonces raza negra, varones en África y Asia. Edad de presentación. En la zona endémica la presentación es temprana, tercera década. En la zona no endémica la presentación es más tarde, en la sexta década de la vida. La asociación con cirrosis en la zona endémica es menos del 50%, relativamente baja. En cambio, en la zona no endémica, o sea, en América, la relación con cirrosis es mayor, 80%, relativamente alta. Acá miren los cuadraditos estos celestes, estos cuadraditos son 7. 7 a 1, más frecuente en hombres que en mujeres. De 50 a 60 años, en esta zona, se relaciona con hepatitis B y C, con aflatoxinas, y la alfa-fetoproteína es útil para el diagnóstico. Factores de riesgo: la hepatitis B, la hepatitis C, la cirrosis alcohólica, las aflatoxinas, el ACO y el toro-trast. Vamos a la hepatitis B. Evolución de la hepatitis B: infección por transfusión, contagio por relación sexual sin protección, sin preservativo, sin método barrera, y también puede ser para nosotros los que trabajamos en cirugía o en una guardia o en una ambulancia el accidente. Entonces, hepatitis B, infección aguda, en un bajo porcentaje, bajísimo, 2%, puede llevar a la insuficiencia hepática fulminante. O bien puede llevar a la infección crónica. En los adultos, de un 5 a un 10%. En los niños es mucho más alta, el 50%. Y en los neonatos a un 90%. La infección crónica puede llevar a la falla hepática en un 15 a 40%. Supongamos, si es de origen alcohólica, si sigue consumiendo alcohol, es probable que sea mucho más frecuente que no consuma alcohol. La falla hepática progresiva lleva a la cirrosis. Y la cirrosis puede descompensarse. La falla hepática progresiva lleva al hepatocarcinoma y todo esto lleva a la muerte. Entonces, infección aguda, infección crónica. Los dos caminos. El virus C. Evolución de la hepatitis C. Infección por transfusión, relación sexual sin protección, sin método barrera, y accidente en ambulancia, en la guardia, en el quirófano. La diferencia entre hepatitis C y hepatitis B es que para la B hay vacuna y se puede prevenir entonces. Por supuesto que se pueden prevenir muchas cosas, pero entre otras, la hepatitis C, por no usar método barrera, realmente es una pena. Entonces, hepatitis C, el 80% es asintomática. Tenés la hepatitis C y te enterás alguna vez por allá lejos, te hacen un análisis y sale. Puede ir a la curación de un 15 a un 30%. Pongámosle un 20%.
y puede ir a la hepatitis crónica en un 80%. O sea que con frecuencia la C va a hepatitis crónica y de allí va a cáncer de hígado. Puede ir también a la cirrosis en un 20% y de la cirrosis a un cáncer de hígado. Los porcentajes que se manejan es de hepatitis crónica a cirrosis, 20%. De cirrosis a cáncer de hígado, 1 a 5%. Y la hepatitis crónica a cáncer de hígado en un 3%. Entonces, vamos para atrás. Cáncer del parénquima hepático a punto de partida del hepatocito tiene como origen la hepatitis B y la hepatitis C. Sigamos con otras causas y otras relaciones. Entonces, conducta humana, el alcohol. Relación sexual con protección. Vacuna para la hepatitis B. No se puede trabajar de médico sin estar vacunado contra la hepatitis B. Fíjense, esto es cirrosis, una ascitis impresionante, y esto que es el ombligo que protruye hacia afuera está lleno de líquido ascítico. Algún vasito se ve acá subcutáneo, que es por la hipertensión portal. Entonces, etiología: cirrosis alcohólica o hepatitis viral. Otra etiología: hepatitis autoinmune. Otra etiología: fármacos. Otra etiología: enfermedad hereditaria. Hepatitis no alcohólica. Obstrucción biliar. Obstáculo al drenaje venoso. Pero lo más importante es la hepatitis alcohólica y la hepatitis viral en cuanto a la etiología del carcinoma hepatocelular. Las aflatoxinas son tóxicos producidos por hongos en los alimentos: maní, pistacho, nueces, maíces. Aumentan en alimentos con mala conservación, humedad, calor y mala higiene. O sea, imaginen ustedes, en las latitudes de África, sin heladera y teniendo estos maíces o lo que sea que consuman, de pronto se cultivan los hongos y los ingieren, y de ahí viene entonces el hepatocarcinoma en una edad más joven que lo que se produce en las zonas no endémicas. El toro trae un medio de contraste que se relaciona con el hepatocarcinoma. Bueno, vamos a la presentación clínica. Primero, hacer la anamnesis, y habrá síntomas generales, signos generales, como malestar. En algunos casos podrá haber dolor abdominal, falta de apetito, pérdida de peso, ascitis, ictericia, malestar. Es un paciente que está desconforme como se siente. En el examen físico hay distensión abdominal, vieron ustedes la distensión de la ascitis, circulación colateral, los vasitos que se ven en los flancos, y a la palpación se encuentra en el hipocondrio derecho una masa tumoral. Si hay mucha ascitis no se puede, pero en general, si tenemos paciencia y el hacer respirar profundo el paciente, podemos sentir el hígado acastañado o podemos sentir el tumor. Puede haber esplenomegalia, sobre todo si habiendo hipertensión portal, y se puede llegar a palpar el hígado nodular, el foie marronné, el hígado nodular. Si vamos a la presentación clínica, puede ser un hallazgo casual. En una ecografía, por otro motivo, se ve el hígado, el paciente no tiene ningún síntoma, tampoco tiene datos clínicos, y se encuentra un tumor. Ejemplo sería el caso de la hepatitis C, que es asintomática en muchos casos. Puede ser que sea un hallazgo casual en paciente asintomático, pero con datos clínicos relacionados con la cirrosis. Por ejemplo, un alcoholista. O por ejemplo, que el paciente, en un perfil infectológico que se haya hecho, se le ha diagnosticado una hepatitis B.
o una hepatitis C. Recuerden que el perfil infectológico es HIV, es sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Otra presentación es un hallazgo casual en pacientes sintomáticos, pero con tumor resecable. O sea, el tumor puede ser resecable o no resecable. O sea que es una suerte para el paciente. Y también puede ser otra forma de presentación clínica, síntomas gastrointestinales inespecíficos, dolor de palpación, hepatomegalia o palpación de un tumor propiamente dicho. No debemos descartar la presentación del shock con hemoperitoneo por ruptura espontánea del tumor. La búsqueda de hepatopatía crónica es clave para orientar el diagnóstico. El paciente se está chocando, lo tenemos en la camilla y se ha roto el tumor. Por supuesto que para el diagnóstico se hará la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios, pero ya con una orientación firme acerca del diagnóstico. Se hará laboratorio, marcadores tumorales, imágenes, biopsia. Ecografía, por supuesto que es un procedimiento barato, que está a la mano y es significativo en cuanto a la eficacia. La tomografía computada con contraste oral y endovenoso, la resonancia magnética, que podemos tener dos aspectos: la colangioresonancia magnética nuclear, para saber si vía biliar está comprometida o no, y la angioresonancia magnética nuclear, para saber cómo están los vasos que ingresan al hígado, el sistema porta, por ejemplo. La biopsia por punción con aguja fina, y es muy útil porque nos dice qué estirpe epitelial tiene el tumor. Pero ¿qué pasa? El problema que no es fácil, sobre todo si el tumor está en la superficie del hígado. Si podemos entrar con la aguja por hígado sano y tomar la muestra, es mucho mejor. Pero si el hígado es cirrótico, si no tenemos una actividad proteomimética del plasma adecuada con plaquetas, si no tenemos una buena coagulación y el hígado es cirrótico, es probable que hagamos una hemorragia. El problema está en que las obras sociales a veces exigen que tengamos la histopatología del tumor. Pero bueno, es también a considerar de acuerdo a la situación de cada paciente, de acuerdo al cuadro clínico y a la disponibilidad de los medios y del personal adecuado. Laboratorio, el hemograma se hace, el hepatograma, por supuesto el estudio de hemostasia, los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína de 20 nanogramos por mililitro. Imágenes. La radiografía directa de abdomen, por supuesto se la puede hacer, pero con la ecografía seguramente vamos a tener más éxito. Con la tomografía, por supuesto, mejor. La resonancia va a ser importante. Se puede hacer una angiografía, también se puede hacer centellografía, por supuesto, biopsia. Entonces aquí vemos lesión tumoral en todo este tejido que se ve acá. Esto es diafragma y ahí está la lesión. Aquí tenemos lesión. Aquí donde está el asterisco también hay lesión. Y aquí la macroscopía. Aquí tenemos lesión. Esto es macroscopia. Fíjese que el hígado adyacente está de buena calidad. En cambio, en nuestro hemisferio, digamos en América, más se relaciona con cirrosis. O sea que el parénquima no está bien. Aquí tenemos otra lesión que está en pleno parénquima hepático. Aquí.
Y bueno, el tratamiento es la resección quirúrgica. La indicación quirúrgica habrá que considerar muchas variables. Ya vamos a ver la clasificación de Child. Y la presencia de metástasis por vía hemática o linfática son contraindicaciones de la resección hepática. Por supuesto, cada caso hay que estudiarlo y ver en profundidad con qué tipo de paciente estamos. Esto es simplemente un esquema de lo que es la segmentación hepática. De la parte inferior tenemos la vena porta, esto es vena porta, la rama derecha, la rama izquierda, y desde arriba tenemos vena cava inferior y la vena suprahepática derecha, la media y la vena suprahepática izquierda. Esos datos son muy útiles para la cirugía. El peor pronóstico es cuando hay invasión de la segmentaria de la vena porta, o cuando es de gran tamaño, o cuando hay multicentricidad, o cuando hay otros factores que contraindican la cirugía. Hay mayor morbilidad y mortalidad en la cirugía que se relaciona con el sangrado, con la insuficiencia hepática, con el riesgo de infecciones y con trastornos hidroelectrolíticos. En nuestro hemisferio, o sea, en América, la cirrosis relacionada con alcohol y relacionada con hepatitis vírica, la B y la C. Aquí tenemos Child Score. Aquí tenemos las variables de encefalopatía hepática, grado 0, 1, 2, 3, 4. Ascitis, albúmina, timprotrombina, bilirrubina, cirrosis. Estas variables, estas 6 variables, a su vez se dividen en grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Y a eso se le da un puntaje. 1, 2, 3. Ese puntaje a su vez se suma y da entre 5 a 6 se habla de Child A. De 7 a 9 se habla de Child B. Y el Child C es de 10 a 15. El A tiene un riesgo escaso. El B tiene un riesgo moderado y el C tiene un riesgo alto. Esta es la forma de poder estudiar al paciente y también tomar una determinación. Un cirrótico Child A puede tolerar hasta el 30% de reducción de su masa hepática funcionante. Un Child B solo un 15%. Bueno, de este modo terminamos entonces el primer enfoque sobre tumores hepáticos. Ahora vamos a hacer otro videito sobre el colangiocarcinoma. Pero ya se entendió bien cuál es la diferencia entre tumores benignos y malignos, tumores epiteliales y mesenquimales, dentro de epiteliales el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma. Entonces ahora nos vamos a meter en otro lugar, en otro mundo.